están? Es un placer y se agradece mucho que estén atendiendo este conjunto de módulos que nos hablan sobre la política. Y en este sentido, vamos a platicar en esta sección de dos temas muy relevantes que nos van a permitir entender cuál es la dinámica del poder político. Y básicamente vamos a hablar de dos temas. En primer lugar, de los sistemas de gobierno, es decir, de los regímenes presidencial y parlamentario. Y por otro lado, vamos a hablar de los sistemas electorales y de representación política. El objetivo que tenemos al abordar estos temas es poder entender cuáles son las dinámicas de poder que se dan en cada uno de estos modelos y sobre todo de qué dinámica surge combinando los modelos. Es decir, qué dinámica surge de combinar los modelos de sistemas de gobierno, presidencial o parlamentario, según el caso, o cuál es la dinámica que va a surgir de los sistemas electorales, que básicamente son dos, de mayoría o de representación proporcional. Finalmente, vamos a platicar sobre un tercer escalón relacionado con el poder político, y es el vinculado con el sistema de partidos. Y vamos a poder entender qué es un partido, cómo se van desarrollando actualmente los partidos políticos, en qué sistema están y cuáles son los mecanismos finales de equilibrios de poder que hay hoy en día con el papel de las distintas organizaciones y manifestaciones públicas frente al ejercicio de gobierno con el poder. Esos serán los temas que vamos a ver en estos módulos para ustedes. Vamos a definir en este momento cuáles son los conceptos de sistema de gobierno y sistema electoral y cuáles son las divisiones que tienen cada una de estas dos concepciones para entender el poder y para entender los sistemas políticos. Y al mismo tiempo vamos a ir ejemplificando algunas de sus interrelaciones. Comencemos entonces por definir y clasificar los sistemas de gobierno. Sistema de gobierno quiere decir el tipo de organización que presenta un país respecto de su conformación en el poder ejecutivo y la interrelación que tiene el poder ejecutivo con el poder legislativo. Estos factores son los que definen a un sistema de gobierno. Y básicamente en el mundo tenemos dos sistemas de gobierno. El sistema presidencial o presidencialista, le llaman algunos, y el sistema parlamentario. En el sistema presidencial tenemos la peculiaridad de que el jefe de Estado y el jefe de gobierno por lo general están en una sola persona y esa persona emanó directamente del voto popular. En ese sentido, la figura característica de un sistema presidencial es el presidente de la República, que compitió previamente en un proceso electoral y que la gente lo eligió directamente. Ese es el sistema presidencial. En el sistema parlamentario nos encontramos con que el poder ejecutivo está dividido en dos: el jefe de Estado por un lado y el jefe de gobierno. El jefe de Estado es aquel que representa la unidad nacional, la formalidad, la identidad, y el jefe de gobierno
es el que ejerce las funciones de administración y de políticas públicas. Los sistemas parlamentarios tienen como peculiaridad que su jefe de Estado puede emanar de vinculaciones por sangre o linaje dados por la historia. Y específicamente estamos hablando de las monarquías. Y puede ser que no tengan monarca, pero tengan un presidente de la República que no fue directamente electo por los ciudadanos, sino por mecanismos que cada país se establece, básicamente con la participación del Parlamento. En este caso estamos hablando de las repúblicas parlamentarias. Entonces, aquí tenemos, nuevamente para resumirlo, los dos grandes universos de los sistemas de gobierno, el universo del sistema presidencial y el universo de los sistemas parlamentarios. Y a su vez, el sistema parlamentario puede tener dos ramificaciones: la monarquía parlamentaria y la república parlamentaria. Profundicemos en el tema de los sistemas parlamentarios. Ya dijimos que el jefe de Estado, monarca o presidente, representan la unidad nacional y tienen funciones protocolarias, diplomáticas y de identidad muy relevantes. Pero paralelamente está el jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno es aquella persona que lleva la administración y las políticas públicas. El jefe de gobierno en un sistema parlamentario pertenece al Congreso. Y en ese sentido, lo identificamos normalmente con el nombre de primer ministro o jefe de gobierno, presidente de gobierno o incluso algunos otros nombres como canciller. Entonces, en un sistema parlamentario convive, si se trata de una monarquía, el rey con un primer ministro o con un jefe de gobierno. Y en un sistema presidencial convive un presidente de la República con un primer ministro. En los regímenes parlamentarios es por lo general icónico y representativo el primer ministro. Es el referente de la política del país que corresponda, más allá del presidente de la República, si se trata de una república parlamentaria. Y bueno, desde luego en las monarquías parlamentarias, los reyes siempre destacan por el gran peso histórico y de linaje que traen, pero el referente de la política será siempre el primer ministro. Entonces, resumiendo esta parte, los sistemas de gobierno se clasifican en sistema presidencial y sistema parlamentario. Sistema presidencial, su gran referente, el presidente de la República, emanado de una competencia directa electoral y electo para ello. En el sistema parlamentario tenemos bifurcada la figura del Poder Ejecutivo y el jefe de Estado es icónicamente, en una monarquía parlamentaria, el rey; en una república parlamentaria, un presidente. Y en ambos, rey convive con primer ministro en monarquía parlamentaria y presidente con primer ministro en una república parlamentaria. En los regímenes parlamentarios, para cerrar con este tema, el primer ministro es un referente que provino de una elección, pero de una elección del Parlamento. Entonces, cuando la sociedad elige a su Parlamento, quien sea líder de la mayoría del Parlamento es por lo general quien va a tener la responsabilidad de llevar el gobierno dentro del Parlamento, y es
quien funge como la figura de primer ministro. Una vez que hemos abordado y que ya sabemos y entendemos lo que son los sistemas de gobierno, vamos ahora a un siguiente escalón, que es el escalón de cómo se traducen los votos en la representación política. Es decir, los sistemas de gobierno tienen el referente de la relación del poder ejecutivo con el poder legislativo. En el sistema presidencial, el poder ejecutivo es electo directamente, pero está el poder legislativo. Y el poder legislativo es electo popularmente. Desde luego que hablamos de las democracias. Y en los regímenes parlamentarios, imagínense la fuerza que tiene una elección, porque está eligiendo desde luego al poder legislativo, pero también está orientando el rumbo de la elección de su gobierno al mismo tiempo, para que del Parlamento emane el primer ministro. En ese sentido, bien, pues existen los votos, pero es necesario utilizar mecanismos para traducir esos votos en lugares o en escaños y por lo tanto conformar la representación política. Y en ese sentido tenemos las siguientes posibilidades. Primero, si se trata de elegir directamente al presidente de la República, como es el caso de los regímenes presidenciales, existen dos posibilidades. Siempre será por mayoría. Obviamente, por ser una sola persona la electa, gana el que más votos tiene. Pero existen dos alternativas o dos modelos. Que simplemente gane el que tenga más votos, un sistema de mayoría, mayoría simple, mayoría incluso relativa, o la necesidad de tener la mayoría absoluta, es decir, la mayor parte de los votos respecto de la suma de todo el resto de los competidores, y en ese sentido existe el mecanismo de la segunda vuelta. Por lo tanto, para los sistemas presidenciales, y resumiendo, tenemos que la elección es por mayoría y hay dos posibilidades: mayoría simple o por segunda vuelta para garantizar la mayoría absoluta. Ahora vamos a ver la elección y los mecanismos, los sistemas electorales para elegir al poder legislativo. Y allí existen dos grandes sistemas: o el sistema de mayoría o el sistema de representación proporcional. Vamos a explicar cada uno de ellos. En el sistema de mayoría se le otorga la curul o se le otorga el escaño, el lugar en el Parlamento, a aquel personaje que ganó más votos que los demás en su respectiva elección. Ese es el sistema de mayoría. En el de representación proporcional, el porcentaje de votos que haya tenido cada partido político se traduce en porcentaje de curules o de escaños que estos mismos partidos políticos van a tener. Y en ese sentido, la gran diferencia radica en que en el sistema de mayoría tendremos únicamente emanada una sola persona de un partido porque los demás perdieron. O varias personas, ahorita veremos, pero de una misma elección, si es que se tienen que elegir 3 o 4 por territorio de una elección, y esos 3 o 4 van a pertenecer a un solo partido. ¿Por qué? Porque fue la mayoría. Todos los demás partidos quedan eliminados, quedan fuera, con independencia del porcentaje de votos que hayan sacado. En cambio, en la representación proporcional,
cada partido político tendrá la proporción de votos traducida en proporción de curules o de escaños. Es decir, un ejemplo muy sencillo. Si tenemos 3 partidos políticos y están disputando 10 lugares, en un sistema de mayoría el partido ganador se lleva las 10. 10-0-0. Si tuviera el 50% de la votación, ese ganador. Aunque sea el 50, no se lleva 5, se lleva 10. Y los demás, 0. En representación proporcional, en cambio, si el partido A tuvo 50, el partido B 30 y el partido C 20%, entonces el A se llevará 5, el B se llevará 3 y el C se llevará 2. Es la gran diferencia. Y por lo tanto, la combinación de sistema de gobierno con sistema electoral trae implicaciones en la dinámica del ejercicio del poder, en la dinámica política y en la dinámica de las presencias de los partidos políticos en estos espacios de poder. Y eso es lo que vamos a analizar en un momento más. Vamos a referirnos ahora de manera ejemplificada a la dinámica que tiene la combinación de los sistemas de gobierno con los sistemas electorales en países específicos. Vamos a ir describiendo paulatinamente con ejemplos y con ciertos detalles para luego compararlos. En primer término, debemos decir que los sistemas presidenciales están muy presentes en América. Desde luego, México es un ejemplo que palpamos todos, pero también los Estados Unidos, que de hecho fue el pilar del régimen presidencial y a partir del cual se derramó el sistema presidencial en el resto de América Latina, y en contraste, los regímenes parlamentarios son propios de los países europeos, tanto monarquías como repúblicas parlamentarias. Y vamos a ver cómo van funcionando con casos y ejemplos específicos. Comencemos por el caso mexicano, desde luego. Todos lo sabemos. El presidente de la República, porque en estos ejemplos vamos a ver elección de presidente y elección de Congreso, en los casos presidenciales. Presidente de la República, sabemos que se elige por mayoría relativa, aquí no hay segunda vuelta, cada 6 años, y un tema fundamental, no hay reelección jamás del presidente de la República. Y esto obliga a una rotación de los grupos políticos, a pesar de que pueda permanecer un partido, a pesar de que pueda permanecer una generación, pero no tiene la misma presencia ni el mismo peso cuando sale la figura central de presidente de la República, porque no vuelve a entrar a la dinámica de disputar particularmente el mismo cargo. Eso le ha dado condiciones de estabilidad política al país. Pero en todo caso, lo más relevante es describir la parte técnica, que es el hecho de que un presidente es electo simplemente por mayoría. No importa que el resto tenga más votos que el ganador en su conjunto. Importa nada más que ese ganador tenga más votos que cada uno de los demás competidores. Por eso hemos tenido presidentes de la República con menos del 40% de la votación. ¿Cómo se elige en México el Congreso? Tenemos 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados tenemos un sistema mixto de mayoría relativa y de representación proporcional.
Y en ese sentido, de los 500 diputados, 300 son electos por mayoría relativa. Y aquí vamos a agregar un ingrediente más en la forma como se traducen los votos en representación, que son los territorios y el número de diputados que se eligen por territorio. En México a estos territorios se les llaman distritos. Entonces, los 300 diputados de mayoría surgen uno por cada distrito. En ese sentido tenemos distritos uninominales. En cada distrito solo se elige un diputado. Entonces tenemos 300 distritos y por lo tanto 300 diputados de mayoría relativa. Pasa exactamente lo mismo. El diputado que gane más votos respecto de cada uno de los demás, o el candidato que gane más votos que cada uno de sus competidores por separado, ese es el diputado del distrito correspondiente. Pero en la dinámica mexicana también existen 200 diputados por representación proporcional. Y esos 200 diputados son electos conforme a la votación nacional que tenga cada partido político. Y ya después de la votación que tenga cada partido, se hace la división de cuántos le corresponden en cada uno de 5 territorios, de 5 circunscripciones plurinominales. Pero lo más importante es entender que hay 200 diputados de representación proporcional aunados a los 300 de mayoría relativa. Los 200 diputados de representación proporcional, combinado con los 300, nos da la totalidad de la Cámara, y la evolución del debate mexicano dio como efecto y como consecuencia el hecho de que para asignar los diputados de representación proporcional hay límites. Ningún partido político puede tener 300 diputados en la suma de los que ganó de mayoría relativa más los que le corresponden por representación proporcional, y ningún partido político puede tener el 8% superior de porcentaje de diputados respecto del porcentaje de votos. En otras palabras, si un partido sacó 43% de la votación, no puede tener más del 51% del total de los diputados, no solo de los de representación proporcional. Estos límites son importantes. Para poder entender la dinámica que vivimos aquí, vamos a hacer breve historia. En México el Congreso nació siendo únicamente de mayoría relativa. Y así fue durante más de un siglo. Pero ¿qué pasó después? Y bueno, y particularmente ya cuando hubo votación directa, pues estamos hablando que de la Constitución de 1917 hasta principios de los años 60, únicamente eran diputados por mayoría relativa. Pero en 1964 se incorporó la figura de diputados de partido. ¿Para qué? Para darle lugar a aquellos partidos que no podían ganar por sí mismos distritos por muchas razones. Pero entonces se abrió una primera forma de acceder por parte de las minorías a la Cámara de Diputados. No pudiendo ganar en los distritos de mayoría relativa, entonces les fueron asignados diputados según porcentaje de votación, a partir del 2.5% que sacaran, 5 diputados por cada medio por ciento que tuvieran adicional.
hasta llegar a 20. En 1977, este sistema cambia y en lugar de dar diputados de partido, ahora sí se abre la representación proporcional, pero solo 100 diputados de representación proporcional. 300 de mayoría y 100 de representación proporcional. Y a partir de una reforma en 1986, y por lo tanto desde 1988, son 200 diputados de representación proporcional, lo cual fue fortaleciendo el crecimiento de la pluralidad política en México y la presencia de más partidos en el Congreso, gracias a esta combinación de los 300 de mayoría relativa, pero sobre todo a los 200 de representación proporcional. Y cuando llegaron las reflexiones en la década de los años 90, se llegó a la conclusión de que era necesario poner límites al partido mayoritario y por eso surgieron los dos límites de los que acabamos de hablar. Ningún partido político tendrá más de 300 diputados por las dos vías, es decir, mayoría relativa y representación proporcional, y ninguno va a poder tener más del 8% de representación. Eso es en diputados. Ahora vamos al Senado. En el Senado de la República siempre también había venido desarrollándose el sistema de mayoría, simplemente. 2 senadores que se votaban al mismo tiempo en cada estado, y el partido que ganaba esa elección se llevaba las 2 senadurías y los demás quedaban fuera. Eran 2 senadores de mayoría relativa por entidad federativa. Pero llegó la reforma de 1993 y allí se decidió incorporar un lugar para aquel partido político o para los partidos políticos que obtuvieran el segundo lugar en cada uno de los estados respecto a la elección del Senado. Entonces, el Senado se había integrado entre 1993 y 1996 con senadores de mayoría y también asignaciones a los segundos lugares en cada estado. Eso abrió evidentemente a una pluralidad. Pero en 1996 se agregó el sistema de representación proporcional en el Senado. 32 senadores de una sola lista nacional, y entonces la proporción de votos que tenga cada partido político en elección de Senado en la suma nacional da proporción de los 32 senadores. Muy resumidamente, si un partido político tuvo en la elección de todos los senadores en todos los estados el 50% de la votación nacional para el Senado, se le van a asignar 16 senadores de representación proporcional y aquí no hay límite alguno. Esta combinación de mayoría, primera minoría y representación proporcional evidentemente fortaleció la pluralidad en la presencia del Senado. El ejemplo de México nos permite ver cómo las condiciones históricas de evolución de los partidos y de la pluralidad son las que van propiciando las distintas fórmulas para ir traduciendo los votos en escala. Vamos a ver otros ejemplos en un momento más. Además del caso de México, vamos a abordar ejemplos de cómo se conforman y cómo se eligen tanto presidente de la República como Congreso en los sistemas presidenciales. Y vamos a ver el caso de Estados Unidos, el caso chileno, el caso argentino y un caso bien interesante que es el caso de Venezuela. Y digo interesante porque todos sabemos que Venezuela no alcanza a encarnar un régimen democrático, pero de todas maneras tiene sistema electoral para poder conformar su Congreso
y para poder elegir al presidente de la República. Comencemos entonces con los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el presidente de la República se elige cada 4 años, como lo acabamos de ver. Hay una sola reelección de ese presidente de la República. Y el sistema electoral allá es indirecto. Es decir, teóricamente se eligen miembros para un colegio electoral y ese colegio electoral vota al presidente. Y esos miembros del colegio electoral se eligen por cada estado de la Unión Americana. En realidad, podemos decir que la votación se traduce en puntos que tiene cada estado. Y aquel que se lleve la suma de 270 puntos de 538 normalmente es el presidente de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos también está dividido en una Cámara de Representantes y en un Senado. La Cámara de Representantes tiene 435 integrantes que se eligen cada 2 años y se conforma en el sistema electoral una división territorial de 435 distritos, precisamente para que cada diputado represente a un distrito y por lo tanto se confirma que el sistema es de mayoría relativa. Esa es la forma de elegir a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Son de mayoría relativa, cada uno de los representantes. Si dije diputado hace un momento, no es diputado, son representantes, pero es la Cámara Baja. Y entonces en ese sentido, cada distrito tendrá un diputado, 435 distritos, por lo tanto, un representante, quise decir, cada uno de los 435 distritos tendrá un representante y se conforman 435 representantes. Es un sistema muy simple de mayoría y son los en cada distrito se elige uno. El Senado es exactamente igual, en el sentido de que se eligen 2 por estado de la Unión Americana, de tal suerte que tenemos en total 100 senadores. Estos senadores son electos cada 6 años y puede haber reelección, igual que en el caso de los representantes. Y también el partido que tenga la mayoría relativa en la elección de Senado en cada estado es el partido que se lleva al par de senadores que le corresponden por estado. Cada 2 años se renueva por tercios el Senado y esto le da una interesante rotación desde luego. En los Estados Unidos podemos todavía hacer una tercera escala y hemos visto y todos sabemos cómo el sistema, desde un punto de vista de un siguiente escalón, que es el sistema de partidos, es decir, cuántos partidos están normalmente presentes en el Congreso y con su peso específico, podemos decir y sabemos que el sistema norteamericano es bipartidista. Por lo tanto, en la elección de cada uno de los integrantes del Congreso, es decir, de cada representante y al mismo tiempo de cada senador, tenemos que impera la mayoría absoluta, nada más por el simple hecho de que por lo general son 2 partidos políticos los que están disputando la elección. Puede haber independientes, pero por lo general son los 2 partidos políticos que conocemos. Ese es el sistema de los Estados Unidos, es un sistema muy sencillo. Hemos hablado de la elección y del sistema electoral de Estados Unidos, en donde la mayoría es el símbolo, es decir, el sistema electoral por mayoría.
Pero ahora vamos a algunos casos en donde es la representación proporcional el elemento que traduce los votos en escaños. Y nos vamos a referir primero al caso de Chile. En Chile, sistema presidencial, tenemos en primer lugar a un presidente de la República que es electo cada 4 años y no puede haber reelección consecutiva. Tendría que esperar para poder ser reelecto. Pero aquí hay un punto muy peculiar y muy importante, que también comparten otros países de América Latina. El presidente de la República sí es electo por mayoría, pero hay segunda vuelta. Si no tienen la mayoría absoluta, van a segunda vuelta, y en la segunda vuelta solamente van los 2 candidatos que tuvieron el mayor porcentaje de votos en la primera vuelta. Se busca que haya mayoría absoluta en la elección del presidente de la República en Chile. El Congreso también está dividido en 2 cámaras. La Cámara de Diputados de Chile es una cámara integrada por 155 diputados, pero aquí hay 2 temas interesantes. Primero, esos diputados no son electos uno por distrito, sino que pueden ser 2, 3, 4 o hasta 8 diputados según el distrito que sea. Entonces tenemos que está organizada la elección de 155 diputados en 28 distritos. Y aquí sí, a diferencia de la representación proporcional mexicana, por ejemplo, aquí sí, cada territorio tiene una elección independiente. Por eso son distritos. Es como los distritos uninominales, nada más que aquí no se elige uno, se eligen de 2 a 8. Entonces las personas votan por un partido político en su territorio y según el número de diputados que tenga asignado ese territorio, es el que se van a los partidos políticos. El segundo rasgo es que no es de mayoría, es de representación proporcional en ese territorio. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 6 diputados a elegir en Chile, en un territorio determinado, y de esos 6 diputados, tenemos un partido que tuvo el 50% y los otros partidos tuvieron diferente votación, ese partido que obtuvo el 50% se va a llevar 3 diputados, pero los demás no se quedan sin diputación, sino que de ese mismo distrito también van a tener diputados asignados. Cuando se traducen los votos en escaños en un sistema de representación proporcional, existen distintas fórmulas. No vamos a profundizar mucho, pero vamos a mencionarlas de manera genérica. Traducir votos en escaños a través de fórmulas se puede hacer o por un sistema de cocientes, como es en el caso de México, o por un sistema que va dividiendo la votación entre la serie del número de diputados que corresponda. Entonces, por ejemplo, si en Chile tenemos 8 diputados a asignar en un territorio, la votación que cada partido haya sacado se divide entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, hasta llegar al 8. Se hace un universo de 8 números. Los otros partidos igual, si son 3 partidos y 8 a elegir, hay un universo de 24 números. Los 24 números más grandes, los 8 números más grandes de estos 24 son los que nos va a dar a quién pertenece cada diputado. Así son fórmulas para tratar de traducir de la manera más proporcionada posible los votos en escaños. Ya de manera más profunda existen algunos cuestionamientos, algunas críticas, porque se dice
que las fórmulas, esta que se llama D'Hondt o D'Hondt, pues es una fórmula que favorece ligeramente al partido mayoritario, pero en general es representación proporcional. En el caso mexicano no se usa fórmula, se usa, les digo, el cociente. ¿Cómo se saca el cociente en el caso de México? En el caso de México, la votación nacional se divide entre el número de curules de representación proporcional, es decir, entre 200. Eso da un número, y ese número se va a usar para dividir la votación de cada partido entre ese número, y así es como se asigna la representación proporcional. No vamos a profundizar más, pero es importante entenderlo para saber cómo se hace en distintos países que aquí vamos a ver en contraste con México. Pero lo importante es que en Chile el sistema no es de mayoría, sino de representación proporcional. Y en el caso del Senado de Chile es exactamente lo mismo. Es decir, 50 senadores en 15 distritos. Y esos 15 distritos dan derecho a tener, según cada distrito, de 2 a 5 senadores. Se eligen por representación proporcional en cada uno de esos distritos, y en ese sentido también se utiliza el método que se usa en la Cámara para elegir en la Cámara de Diputados de Chile, el método D'Hondt o D'Hondt. Así es como se asigna el conjunto de senadores, y es por el principio de representación proporcional. Así que en Chile, en resumen, tenemos un presidente que se elige por mayoría absoluta porque es por segunda vuelta si no la obtiene en la primera, y representación proporcional es el método utilizado para asignar las curules y los escaños tanto en diputados como en Senado. Seguiremos con otros ejemplos. Vamos ahora al caso de Argentina. En el caso de Argentina tenemos algunas combinaciones. Igual es un régimen presidencial, y en el caso argentino, el presidente de la República también se elige por mayoría, pero con ciertas peculiaridades. Puede ganar el candidato de primera vuelta o en primera vuelta si obtiene el 45% o más de la votación. No necesita llegar a la mayoría absoluta, basta con que tenga el 45%. O si gana con el 40%, pero saca una distancia del 10% respecto del segundo lugar. Así es como se elige al presidente argentino. Si no se cumple con alguna de estas dos condiciones, es decir, si no obtuvo el 45% o no obtuvo el 40% sacándole 10% a su inmediato competidor, entonces se van a segunda vuelta los dos más altos. Ese es el sistema argentino para elegir a su presidente. En el Congreso, en diputados opera la representación proporcional, pero en el Senado opera la mayoría. En el caso de los diputados, lo mismo que en Chile. De los 257 diputados, esos 257 se eligen en 24 distritos electorales, y tienen algunos un número de decenas de diputados por elegir. Entonces, en ese sentido, en cada uno de estos distritos o de estos territorios se aplica también el método D'Hondt o D'Hondt para poder asignar a los diputados. El caso es que los diputados son por representación proporcional pura, como en el caso de Chile, pero en el Senado no es representación proporcional, sino es un sistema de mayoría relativa, y los senadores son 2 que le corresponden a la mayoría y 1 a la primera minoría al segundo lugar por cada territorio. Lo interesante en el caso argentino es que tiene cierto parecido con el caso mexicano en el caso del Senado,
pero no manejan una franja de representación proporcional como sí se maneja en el caso de México. Así es como, por lo tanto, en el caso de Argentina y de Chile tenemos el manejo de la representación proporcional pura para diputados de ambos países, y en el caso del Senado, si hablamos de Chile, es representación proporcional pura, y si hablamos de Argentina, es un sistema de mayorías, pero con asignación también al segundo lugar de cada uno de los territorios. Así es el caso argentino. Vamos ahora al caso de Venezuela. En el caso de Venezuela también tenemos, como tradicionalmente es la teoría, un sistema de gobierno presidencial, y tenemos también la elección y la presencia de un Congreso con un sistema electoral de por medio. Sin embargo, entendemos que el sistema venezolano no es un sistema que se le pueda considerar propiamente democrático por dos razones. La primera, desde un punto de vista de sistema político, radica en que se tienen elementos y controversias para suponer que las elecciones no son del todo transparentes y no del todo limpias, entonces no se puede alcanzar a llamar democracia. Y la segunda, tenemos un problema de violaciones sistemáticas grandes en proporción de derechos humanos, y por lo tanto es cuestionable. Con esta salvedad, ahora sí regresamos a analizar técnicamente cómo funciona el sistema electoral de Venezuela. En Venezuela, el presidente sí es electo por mayoría relativa por un periodo de 6 años, y hasta ahora se ha establecido, con base en una reforma reciente, de que solo habrá una reelección. A pesar de lo que ha sucedido, así se ha establecido, y ya la historia y las circunstancias nos dirán si esto se corrobora o no. Venezuela no tiene Senado, sino que tiene una Asamblea Nacional como Congreso. Es unicameral, no es bicameral como los casos que hemos analizado hasta el momento. Y en el caso venezolano se eligen 277 diputados por un periodo de 5 años. Aquí es muy interesante porque hay una combinación, es un sistema mixto con dominante de representación proporcional. 133 diputados son electos por el sistema de mayoría relativa en 87 distritos. Eso quiere decir que hay distritos en donde se elige a más de un diputado. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno llega a la urna y ve un listado de diputados o listados de diputados por partido? El partido que uno cruce, ese se va a llevar el segmento de diputados de mayoría que le corresponda. Todos los diputados de mayoría que estén señalados dentro de un territorio. Pero en ese mismo territorio también se eligen de representación proporcional, y son 144 diputados de representación proporcional que se eligen en estos mismos territorios. Por lo tanto, tenemos un dominante proporcional en la composición de la Asamblea Nacional de Venezuela de 277 diputados. Ahora, en un momento más, vamos a dar ejemplos de sistemas parlamentarios muy interesantes, pero también de un sistema presidencial que está presente en Europa. En un momento más los veremos. Vamos a hablar ahora de casos europeos, de 2 casos parlamentarios y de un caso presidencial, pero que tiene un derivado mixto y que por lo tanto se le puede llamar semipresidencial. Los 3 casos de los que vamos a hablar son, en primer lugar, el caso español, que es una monarquía parlamentaria. En segundo lugar, de Alemania, que es una república parlamentaria. Y en tercer lugar hablaremos de Francia, que es un sistema semipresidencial, y ahorita veremos por qué.
Comencemos entonces con el sistema español. Todos sabemos que tiene un monarca y el monarca es el jefe de Estado, es el que representa la unidad, es el que representa la identidad y hay una división, por lo tanto, del poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque aunado al rey está la figura del presidente del gobierno español. Y el presidente del gobierno español encabeza la administración y encabeza la directriz de las políticas públicas en el gobierno de España. Pero lo hace desde el Parlamento. Y por lo tanto, ya tenemos aquí el claro ejemplo de lo que es un sistema parlamentario y específicamente una monarquía parlamentaria. ¿Cómo se elige en España a su conjunto de los órganos de representación? Es decir, al Congreso y al que es el presidente del gobierno español. Vamos primero al Congreso por tratarse de un sistema parlamentario, porque del Congreso emana quien va a ser el presidente del gobierno español y vamos a ver formas interesantes. Comencemos por el Congreso de España. El Congreso de España tiene unas Cortes Generales. Las Cortes Generales, así se llama el Poder Legislativo español, y las Cortes Generales tiene al Congreso de los Diputados y tiene al Senado. El Congreso de los Diputados está integrado por 350 diputados en 52 circunscripciones. Es decir, en cada circunscripción se pueden elegir desde 1 hasta 37 diputados según su población. Y se hace a través del método de Hont también. Y en el método, con el método de Hont se va estableciendo la proporcionalidad de los partidos políticos encarnados en sus diputados dentro de lo que es el Congreso de los Diputados. Así es como se elige el Congreso de los Diputados en el caso de España. En el Senado tenemos un asunto bien interesante porque si bien ya dijimos representación proporcional pura en el Congreso de los Diputados de España, en el Senado se eligen 208 senadores en 52 circunscripciones. Pero aquí hay una peculiaridad bien interesante. En cada circunscripción, las personas con listas de partidos simultáneamente viéndolas pueden apuntar qué diputados prefieren. Ejemplo, si en una circunscripción o en una demarcación territorial para elegir senador se va a elegir 5 senadores, una persona puede, en lugar de cruzar un partido y que entonces la suma de los votos de todos se repartan proporcionalmente, aquí no pasa eso. Aquí en el Senado lo que va a suceder es que las personas pueden elegir a los candidatos que hay en cada lista. Y entonces decir, bueno, si son 5 candidatos, yo como votante elijo 3 votantes del partido A, 2 del B y 1 del C. O puede llegar otra persona y decir, no, yo quiero 4 del C y 1 del A. Y se apuntan los nombres. Y entonces al final en el escrutinio, los senadores que tengan más nombres por cada uno de los territorios son los ganadores de su respectivo escaño. Esto evidentemente le da mayor oxigenación y mayor dinamismo a la elección del Senado de España. Es un sistema de listas abiertas.
En los casos que hemos repasado son sistemas de listas cerradas, en donde únicamente se cruza a un partido político. Este es el caso de la monarquía parlamentaria. Ahora, ¿cómo se elige el presidente del gobierno español? El rey hace una auscultación en las Cortes Generales y obviamente lo más seguro es que el líder del partido de la mayoría sea el presidente del gobierno español, pero tiene que pasar por un proceso que se llama de investidura, y esto quiere decir que el rey hace la propuesta y el Congreso de los Diputados en España tiene que votarlo y aceptarlo por mayoría absoluta en una primera vuelta o mayoría relativa. Y si no hay acuerdos para poder sacar a quien haya sido propuesto por el rey para ser presidente del gobierno español, y que, reitero, normalmente es el líder del partido que ya fue votado por la sociedad, incluso la persona fue votada, es la que hace campaña, pero puede suceder que al momento de llegar al Congreso de los Diputados no haya alianzas suficientes para alcanzar esta mayoría absoluta en primera vuelta y no haya ni siquiera condiciones para celebrar una segunda vuelta en el interior del Congreso de los Diputados. Si es así, el rey tiene la potestad de disolver el Congreso de los Diputados y volver a convocar elección para tratar de tener un poco de mayor fortaleza. Es la dinámica que tienen los sistemas parlamentarios en algunas ocasiones. Se tiene que convocar con relativa frecuencia elecciones para que sea la elección la que vaya definiendo la estabilidad, si es que los consensos no lo pudieron hacer en determinada situación derivada de un resultado electoral. Entonces, este es el caso de España, típico de una monarquía parlamentaria. Ahora vamos a analizar el caso de una república parlamentaria, es decir, no tenemos rey, no tenemos monarca, no tenemos alguien que viene del linaje, pero tenemos conviviendo a un presidente y a una figura muy poderosa en el gobierno como jefe de gobierno. Y estamos hablando del caso alemán. En el caso alemán tenemos al presidente de la República, pero paralelamente tenemos a una figura denominada canciller, y esa figura es lo que equivaldría a primer ministro. O, de otra forma dicho, el canciller es quien encabeza el gobierno de Alemania. Y además es quien también encabeza los esfuerzos de las campañas electorales para que su partido político gane las elecciones en un parlamento. Bien, entonces vamos a hablar de cómo se integran las cámaras que componen y articulan el Parlamento alemán. Primero tenemos a lo que se llama la Cámara de los Diputados, o lo que le llaman Bundestag en Alemania, y el sistema por el cual se elige es un sistema mixto, paritario, de legisladores de mayoría relativa y de legisladores de representación proporcional. Entonces tenemos a 700, hoy son 709 integrantes del Bundestag, o la Cámara Baja del Parlamento alemán, en 299 circunscripciones. Y aquí el asunto es bien interesante, porque en cada una de ellas se elige a uno por mayoría, pero al mismo tiempo se eligen algunos por representación proporcional, por un método que es muy parecido al cociente y que se llama método Sainte-Laguë.
es la fórmula que se aplica para elegir la representación, la parte de representación proporcional de quienes son legisladores en Alemania. Entonces es un sistema mixto, y el sistema mixto puede tener paridad, mayoría, representación proporcional o ligera inclinación, particularmente por lo que es la representación proporcional. Pero finalmente es un sistema mixto. Y bueno, tenemos por otro lado al que le llaman Bundesrat, o es el equivalente al Senado, se le llama Consejo Federal en Alemania, y van representando a los gobiernos de los 16 estados que integran Alemania. Pero aquí la elección no es directa para esas personas, sino que esas personas vienen de elecciones locales. Y una vez que se integran los gobiernos locales, de los parlamentos locales, ellos envían a las personas que serán los senadores, o el equivalente a senador, pero que le llaman en Alemania el Consejo Federal. Entonces serían los consejeros de la Cámara Alta de Alemania. A partir de aquí se va a designar tanto al presidente de la República como al canciller. Al presidente de la República lo designa una votación del Bundestag o de la Cámara Baja, combinada con votaciones de una figura que tienen allá, que son los delegados estatales. Entonces, es una combinación, y este protocolo da a quien va a ser el presidente de la República, que tiene funciones de identidad, funciones de unificación, funciones diplomáticas, pero no encabeza el gobierno. El gobierno lo encabeza quien es canciller y que emana del Bundestag, de la Cámara Baja, del Parlamento alemán. Allá, el presidente de la República, que es el que designa al canciller, y designa al líder del partido que ganó la mayoría. Y así es como se integra ya el gobierno de Alemania. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un gobierno que es una república parlamentaria. Y podemos, con reflexiones, ver los contrastes que hay en una monarquía, entre una monarquía parlamentaria y una república parlamentaria, pero podemos estar palpando a través de estas narrativas el peso tan importante que tiene el Congreso o el Parlamento para conformar un gobierno en cada uno de estos dos países. Por eso son parlamentarios en su sistema de gobierno. Vamos a cerrar el bloque de análisis particulares de los países en los sistemas de gobierno y su sistema electoral hablando del caso francés. En Francia existe un sistema, sí, semipresidencial. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus diseños institucionales hay un presidente de la República electo directamente por la sociedad, eso le da el carácter presidencial, pero el gobierno es encabezado por un primer ministro que nombra el propio presidente de la República, pero el primer ministro va llevando el peso y la conducción del gobierno. Por eso se le llama semipresidencial, porque de todas maneras el presidente de la República tiene el mayor peso en términos de la toma de decisiones y del referente de la política en Francia. Ahora vamos a ver cómo se elige al presidente de la República. El presidente de la República, que dura 5 años, se elige por mayoría absoluta. Si la obtiene en primera vuelta, perfecto, y si no, lógicamente va con su competidor más cercano a la segunda vuelta. Y vamos a ver cómo se elige el poder legislativo en Francia.
En Francia el poder legislativo está integrado en su Cámara Baja por una Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está integrada por 577 miembros que son elegidos por un sistema de mayoría también en distritos uninominales. No es por representación proporcional en Francia, sino en distritos uninominales por mayoría. Y esta elección por mayoría en cada distrito también está sujeta a una posible segunda vuelta si no se obtiene la mayoría absoluta en la primera. Y pasan a segunda vuelta solamente aquellos que hayan logrado tener más del 12.5% de la votación en ese distrito. Es decir, no solamente pasan dos, pero tampoco pasan todos. Y ya en la segunda vuelta se elige al que más votos obtuvo. Es el sistema mayoritario, por lo tanto, el sistema que se aplica en la elección francesa, en contraste con el sistema mixto alemán y con el sistema de representación proporcional pura que tiene España para elegir a sus cámaras bajas respectivas. En Francia, el Senado tiene la peculiaridad de que su elección es indirecta también, son 321 senadores que son electos por un colegio electoral que está integrado por representantes locales, representantes de comunas y consejeros municipales. Entonces es un cuerpo más indirecto que no viene emanado de elecciones directas como sí lo es la Asamblea Nacional y desde luego el presidente de la República. Por lo tanto, tenemos aquí la presencia de una república presidencial o semipresidencial, ya dijimos por qué, en Europa, en medio de sistemas parlamentarios.